Estamos aquí con un invitado muy especial, con quien nos vamos a tomar un juguito de naranja aquí en Atizapán de Zaragoza. Bienvenido, Javier Licea, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Hola, Bren, muchas gracias por la invitación. Gracias, John, por la invitación aquí a la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano. Excelente, muchas gracias. Bienvenido, Javi. La verdad es que es un honor en un episodio más de Tómate un juguito de naranja. Y la verdad es que es un honor que estés con nosotros, que nos acompañes y que, bueno, como todos nuestros invitados, que sepan quién es Javier Licea, ¿no? Así es. Para que todos conozcan la otra parte de Javier Licea como amigo, ser humano, como empresario que eres, una persona que ha hecho grandes trabajos. Pues, ¿qué te parece si que nos cuentes su historia? Cuéntanos quién es Javier Licea. Pues bueno, ¿qué les puedo decir quién es Javier Licea? Pues Javier Licea es una persona muy participativa en el municipio, en mi comunidad, con mis cuates, en la empresa. Soy alguien que le gusta estudiar, que le gusta estar al día, que le gusta investigar. Y aquí, que me gusta participar, y yo le digo siempre a alguien que sea quejumbroso, tiene que ser participativo en ese sentido. Entonces participo en donde me invitan, en donde puedo estar y en donde me siento cómodo, que es lo más importante. Así es. Claro que sí. Y sobre todo estas participaciones, ¿más a qué te refieres, Javi? ¿A participar a qué me refiero? Pues bueno, desde joven que estuve en un grupo Linces, lo han de conocer en Atizapán, los que estudiaron en el Baden-Powell. Yo estudié en el Baden-Powell desde primaria. Ahí había un grupo Linces de jóvenes que iban a hacer jornadas, ¿no? Pues es que eran los famosos Boy Scouts, ¿no? Realmente el Baden tiene como esa esencia, ¿no? De Boy Scouts. Estaba por una parte el grupo de los Boy Scouts y por otra parte estaban los Linces, ¿no? Que el Linces, había una parte religiosa, que era un grupo en donde nos daban pláticas. Un padre católico iba a darnos pláticas, iba a tomarnos ahí... ¿Tipo catecismo? Tipo catecismo, pero no tomábamos catecismo. Y Linces era un grupo nacional, a nivel nacional México, okay, que tenía varias escuelas que participaban. Teníamos hasta una casa de Linces que se compró boteando, ¿no? Okay. O sea, todos los chavos de todo Linces en la Ciudad de México boteábamos, afuera de su mesa nos poníamos a botear, y de ahí, compraron una casa y con algunas aportaciones, y era el lugar a donde íbamos de niños a divertirnos, hacían eventos, pláticas. Entonces que después de cada evento... Como el club de Toby. Era como el club de Toby, ¿no? Y también íbamos a escuelas, a pintarlas, a jugar con los niños de esas escuelas, ¿no? Escuelas públicas. Ahora entendemos por qué entonces el arraigo de siempre aportar y siempre ayudar y siempre estar apoyando una causa, ¿no? Y esa ayuda comunitaria, ¿no? También. Y una ayuda comunitaria. Entonces, pues ya con el pasar de los tiempos aquí en Atizapán, Zaragoza, llegó un momento en donde pues yo decía, oye, ¿dónde vivimos? Donde yo vivía con mis papás, pues se pagaba un mantenimiento, ¿no? Y se pagaba una asociación. Y en la asociación había una mesa directiva. Okay. Y dice, ¿cómo funciona esa mesa directiva, no? A ver, voy a empezar a conocer cómo funciona. Y empecé a preguntar. De 23 años, me invitaron a ser el tesorero de la mesa directiva, okay, ¿no? De la asociación de donde vivíamos, del Club de Golf Hacienda. Y ahí estuve con 2 presidentes, ¿no? Siendo tesorero, ¿no? Que aparte... es un proceso interesante, que hacen una votación. Al final del día todo el mundo dice, si me voy a meter a la mesa directiva de la comunidad, que lo viven desde un edificio de 10 departamentos hasta este lugar de 800 casas, que nadie participa, ¿no? Que pocos pagan, que no hay dinero, que no alcanza, que el municipio no apoya, o que es su obligación, ¿no? Aunque sea su obligación, y al final del día sí me fui viendo, por eso entonces ya estaba graduado, es un lugar donde no te pagan, ¿no? Es una participación a la comunidad, ser parte de la mesa directiva, y que yo a todo mundo se lo digo, lo importante es participar, ¿no? ¿Por qué? Porque involucrarte en tu calle, ¿no? Porque aparte, perdón que te interrumpa, la verdad que para quien lo conocemos, sabemos que Javi no vive de esto. Javi tiene una preparación, tienes tu empresa, negocios, todo lo que has hecho, no lo has hecho por un sueldo, lo has hecho justo por eso, ¿no? Por un entorno distinto. Entonces, bueno, hoy yo no sabía esta parte del INSE, pero tienes que has crecido así. Has crecido sumando, ayudando, aportando sin esperar nada a cambio. Es decir, el hecho de que creo como la mayoría de nosotros, el hecho de ver un beneficio en el entorno en el que te desenvuelves, con eso es el mejor de los pagos, ¿no? Entonces, para quienes no lo conocen, a mí me consta que las cosas que has hecho, las haces siempre de la mano de no recibir algo a cambio, sino de, aquí está, aporto, ayudo, y si se aprovechó, qué bueno, y si no,
haré algo mejor para que realmente se aproveche, ¿no? Cabe destacar esa parte. Así es, pues yo creo que ayudar, ¿no? Sin dar nada a cambio es lo que te ha caracterizado, ¿no? Como lo comentas. Sí, muchas de las cosas es ayudar, es aportar. Digo, el tema de recibir algo a cambio, ¿no? Si al final del día buscas un beneficio, pues no estás ayudando, ¿no? Así es. No estás ayudando, no estás colaborando con tu comunidad, ¿no? Porque al final del día, si lo haces para ganar, pues tu beneficio va a ser siempre más importante que el beneficio de los demás, ¿no? No estoy diciendo que el bien no llegue, ¿no? O que al final del día no sea reconocido no sea reconocida esa labor. También no lo por reconocimiento, ¿no? Si no hubiera puesto en Facebook que hacía eso. Claro. Pero al final del día sí llega un punto en donde te sientes bien contigo mismo, te reconforta, llenas uno de los puntos medulares de un humano, ser parte de una comunidad, ser reconocido por tus iguales, estar en una comunidad, es al final del día la naturaleza del ser humano. Así es, pues qué bueno, Javi. Oye, Javi, cuéntanos un poquito más. Comentabas que eres empresario, no sé si quieras comentarnos de qué giro. Sí. Y demás. Igual aquí en Atizapán, Zaragoza. No, en Atizapán, Zaragoza, yo tengo una empresa, ¿no? Que se dedica a la administración de cajas de ahorro, fondos de ahorro y fondos de retiro para trabajadores, para empresas privadas, y damos servicio en toda la República. ¿Cómo empecé este tema? Pues vimos que era una necesidad, vimos que las cajas de ahorro, que a mí me encanta el tema de finanzas personales, de inclusión financiera, de educación financiera, que al final del día nadie nos las da, ¿no? En ningún nivel, ¿no? Ni aunque estés estudiando en una escuela pública. Exactamente. Creo que eso tendría que mejorar la economía de tu entorno, de la ciudad, del país, porque es como saber realmente hacia dónde dirigir los recursos, ¿no? Sí, sobre todo la educación financiera desde un nivel básico, ¿no? Que se implemente, porque hoy en día tampoco lo vemos. No lo tienen. Debería ser de nivel básico y debería ser hasta el nivel profesional. Así es. O sea, si tú te gradúas, carrera, ¿no? Tendría que ser, bueno, si tú te gradúas de cualquier carrera, deberías de saber cuánto cuesta un crédito, cómo lo pago, ¿no? ¿Qué significa una tarjeta de crédito? ¿Qué significa carrera, mi ahorro? Para cualquier carrera. O sea, todas se ocupa dinero. Exactamente. Si sales de licenciado en finanzas, pues bueno, que sepan calcular sus impuestos, ¿no? Y que sepan cómo va a ser esa cosa. O si sales de, no sé, de artista, de poeta, de historiador. No, pero al final del día está bien, porque no es que tú te pongas a hacer tu contabilidad, pero ya vas a saber decirle al contador, oye, ¿no? Exactamente. No va por ahí. No va por ahí, o me suena más por acá, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que al final del día el trabajo de todos se complementa. Y esta compañía, pues bueno, ya llevamos casi 10 años trabajando en ella, desde 2012, ya va para 11 años. Tenemos operaciones en toda la República. Digo, en Atizapán, Zaragoza, curioso, no tengo ningún cliente, ¿no? Okay. Pero he tratado que mis empleados sean de Atizapán, Zaragoza, que tengamos oficina por acá, ¿no? Y que generemos una economía local. Ese es el negocio principal, y en donde yo estoy logrando al final del día el bien común, estoy logrando la inclusión financiera en México. Yo veo que la mayoría de mis clientes son, o los usuarios del sistema, son operarios de fábricas, que ahorran desde 50 pesos a la semana, que si nosotros nos acercamos a un banco y decimos, oye, yo quiero ahorrar 50 pesos a la semana, dame intereses, el huevo la gallina, ¿no? El ahorro es como el huevo la gallina. Oye, yo quiero una cuenta de ahorro. Sí, haz un depósito, ¿no? Deposita 30,000 pesos para abrir tu cuenta de ahorro. ¿De qué parte quiero ahorrar? Por eso no tengo 30,000 pesos. Es correcto. ¿No? Okay. Entonces, me estás pidiendo lo que no tengo por lo que me estoy acercando. Entonces así incluyes como a ese grupo, ¿no? Justamente. Incluimos mucho ese grupo, incluimos patrimonio, porque un patrimonio se logra a largo plazo, no se logra ahorrando un año. Entonces hacemos muchos cambios en este beneficio laboral para que sea a más de un año, para que el crédito sea un crédito muy accesible, ¿no? Estamos viendo que en México pedimos crédito, pagamos nuestros muebles con 120% de interés, ¿no? Sí, 80% de interés. Y nos va bien nuestra tarjeta de crédito, que la tarjeta de crédito no es para tener crédito, sino para no utilizar efectivo, pero bueno, pagas 36% si te va bien, ¿no? Y 36% al año es una tasa muy alta. Y variable, porque al final mientras más debes, más te cobran. Y eso es a lo que yo me dedico, ¿no? Hacemos los planes de ahorro, hacemos las cajas de ahorro, hicimos un sistema, se administra como si fuera un banco, y estamos operando casi por toda la República.
Oye, qué padre, ¿no? La Sí. neta, es que Oye, ¿no yo tienes- veo a Javi bien joven y digo, no inventes, o sea, ya para haber generado todo esto, qué gran impacto que a tu edad, siendo tan joven, ya tengas atrás toda esta trayectoria y sobre todo pues esa capacidad que tienes, ¿no? Tú para generar esas ideas y de haber también visto una necesidad y hacerla realidad, ¿no? Para las personas. No, hombre, Padre. pero no. Eso no es lo más interesante. Lo más interesante es, cuéntanos, ¿cuántas maestrías Bueno, Ah, tienes? Porque hay una que a mí me llama la atención. Le hemos platicado y nos tienes que platicar tu otra pasión. bueno, yo siempre he seguido mis pasiones. Yo creo que he sido testarudo, he sido necio, porque al final del día yo estudié cocina, ¿no? Licenciado en imagínate, gastronomía. eso es Y me gradué con el premio al mejor de la generación, Ok. ¿no? Tal vez no al mejor promedio, pero ¿Quién sí. sabe si el más, lo ¿quién más sa- rico? quién sabe si- Pero, No, pero al final del día, pero bien hecho. el reconocimiento yo estoy en el CESA, que está aquí en Atizapán, Zaragoza, Sí. y fue el gastrónomo CESA, que era quien representaba los valores de la institución, ¿no? Ok. De toda la Con generación, honores, por así ¿no? decirlo. Con honores, por así decirlo. Trabajé en restaurantes de 3 estrellas Michelin, de 2 estrellas Michelin, que es lo mejor del mundo, dentro de los 50 mejores del mundo. Entonces, Sí. sí, pero fue por seguir mis pasiones. Yo me acuerdo que en casa, cuando le dije a mi papá, oye, papá, quiero estudiar cocina, dijo, no. ¿De dónde? No, mi mamá no cocina. Mi mamá dice que lo hice por supervivencia, ¿no? Ok, Porque ya no ella no sé cocinaba, ¿no? Y sí, Javi. No, pues bueno, al final del día siempre fue una preocupación. Me acuerdo que mi mamá me cuenta una historia a los 6 años, cuando eres niño y eres rebelde, que me puse a hacer algún berrinche, muy raro, pero que agarra a mi mamá y me dice, pues vete de la casa, ¿no? Te quiero decir, vete de la casa. Y me puse a llorar y me dijo, ¿por qué lloras? No, mamá, es que no me quiero ir, porque si me voy, ¿quién me va a cocinar? ¿No? Entonces yo creo que fue un trauma, exactamente, que fue un trauma que tuve que ir llenando. Entonces lo primero que hizo mi papá, y me acuerdo perfecto, cuando le dije que quería estudiar cocina y no había de otra, me metió a trabajar. Me metí a trabajar a un salón de eventos que era de una tía, ¿no? No, date cuenta, ¿no? Date cuenta qué significa, ¿no? Y me metí de cocinero al salón de eventos de una tía. Pero para eso tengo que dar un paso para atrás. ¿Por qué decidí cocina? En la preparatoria mi papá me dijo, un verano no quiero que estés de flojo y te voy a encontrar algo, ¿no? De Mimi. De Mimi, ¿no? De flojo, pues llegaba el verano, ¿no? Y decías, Ya. no, pues verano, ya al sillón, Sí. videojuegos y se acabó, ¿no? Entonces agarró, y los que vivimos en el Estado de México lo conocemos perfectamente, abrió el Ecos, ¿no? Claro. Y dijo, un curso de verano, de aquí, ¿no? Y me metió a un curso de cocina, Ok. que yo lo odiaba. Porque, sí, que era cocina de pica la cebolla, ¿no? Y Es una sopa de y, fideos. y mis amigos se iban ¿no? a la bici, ¿no? De Otras niño de cosas, prepa, de vagos, ¿no? De vagos. Y yo no podía porque tenía que ir al curso de cocina. Y entonces me chuté el curso de cocina todo el verano, ¿no? De Junior Chef. Cocinero. De cocinero, ¿no? Me llamaban Junior Chef, pero era cocinero. Salgo de ahí y digo, órale, me encantó. ¿Te gustó? Y me encantó. Entonces aquí soy. Le digo a mi papá, ¿eso quiero estudiar? No, claro que no, eso no vas a estudiar, ¿no? Me dijo, estudia administración y cursos en cocina cuando acabes. Pues no, ahí va Javier, va de necio, se inscribe en la escuela, paga, ¿no? Fui el único, hice examen en otras más escuelas para estudiar administración y en la única que no me pagaron, que pagué yo, fue la del CESA, la de cocina. Me aceptan, al final del día mi papá me mete a trabajar en este salón de fiestas, que trabajaba viernes, sábado, domingo. Había toda la alegría de un preparatoriano. Y entonces había apuestas dentro de esa cocina de que yo no iba a regresar, ¿no? Porque pues, obviamente decían, no, pues es el sobrino de la dueña, ¿no? No va a aguantar, le estamos poniendo a pelar 20 kilos de papas, ¿no? Toda la noche y se echaba los chilaquiles de la tornaboda y al otro día me decían que me tocaba el desayuno, ¿no? Entonces, pues al final sí sucedió. Y estudié cocina. Okay. Me divertí mucho, viajé mucho, aprendí muchas cosas, ¿no? ¿Tu mejor platillo? Mi mejor platillo. ¿Cuál es el que dices, wow, me queda espectacular? Fíjate que debe de haber, ¿no? Fue una creación que yo hice, que a mi familia le encanta, que le llamamos el pastel azteca. Okay. O sea, que es como si fuera como un pastel azteca, ¿no? De pollito, sí. Pero lo hago con tortilla azul, chorizo, una salsa de poblano,
y queda así como si fuera una lasañita verde, Pero con todos los ingredientes de tortilla. pero con todos los ingredientes de como tortilla. chilaquil, ¿no? Exactamente, como si fuera un chilaquil. Con Queda una consistencia diferente. y con una salsa de poblano, ¿no? No, De ya chilito se me hizo poblano. agua la boca. Sí, y de ahí pues un chorro de cosas. O sea, y como les dije, me encanta estudiar, me encanta prepararme, salgo de la escuela, me voy a estudiar cocina tradicional italiana a Italia, me quedo a trabajar allá, a vivir allá, pero llega un momento en donde yo me doy cuenta que los italianos son muy nacionalistas. Okay. Y más de sus ingredientes. Hablan del jitomate, wow, el jitomate es Dios Padre, y el jitomate no es ni de Italia, ¿no? Hablan de la pasta y dicen, no, la pasta, Dios mío, no. Y la pasta no es ni de Italia. O sea, se arraigan las cosas. Se arraigan las cosas, pero no para mal, está muy bien hacer eso. Porque yo me ponía a pensar, oye, y en México, no, pues el jitomate sí es mexicano, ¿no? Claro. El aguacate sí es mexicano, Chile, el chile es mexicano, y digo, wow, ¿y por qué no somos tan nacionalistas como ellos? Sí, o sea, que no arraigamos las cosas y mejor ellos son las nuestros. toman, ¿no? Exactamente. Y ellos se las adjudican. Y nos volvemos hasta malinchistas, ¿no? Es Si viene de fuera, Es correcto. si no es de mi comunidad, que al final del día todo esto se va Si no lo hice traduciendo. yo, ¿no? Sí, Donde entra el si no lo hice yo, no sirve. exactamente. Y todo esto se traduce hasta en la parte de una vida de participación vecinal o comunitaria, en donde lo de afuera es mejor que lo de adentro, ¿no? O buscas la solución fuera, Así o es. buscas a alguien que no se parezca a mí, ¿no? Cuando ni siquiera conocen el entorno, no Exactamente. conocen el producto. Y Exactamente. es cuando, como dices, si lo trasladas al tema social, pues pasa en muchas colonias, en muchos municipios, en muchos estados, que viene gente que no conoce la problemática y es la que se vuelve el héroe, ¿no? Exactamente. A eso es a lo que yo lo llego a traducir. Entonces, bueno, me dio el famoso, lo llaman homesick, por no decir que extrañaba la casa. Yo vivía en un pueblo, o sea, los pueblos de allá son peores que los pueblos de acá, ¿eh? O sea, era un pueblo en donde el súper más cercano me quedaba a 40 minutos en tren, en donde mi día de descanso era ir al súper y regresar, porque aparte era una subidota que me tardaba hora y media en subir para llegar a la estación de tren. Y llegó un momento en que me cansé. Y dije, no, ¿sabes qué? Me regreso, me renuncio y vámonos. Y regreso y llego con esa sensación de nacionalista, de querer estudiar más, de querer aprender más. Me meto a estudiar una especialidad en cocina, arte y cultura mexicana con los grandes maestros Yuri Gortari y Edmundo Escamilla. Y entonces ya estudio mi especialidad, pero también me doy un encontrón de realidad en donde pido chamba de cocinero en México y me costaba ir a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque me ofrecieron un sueldo de 4,000 pesos trabajando en Santa Fe. Claro, claro. Mensual, Javier. Mensual. Okay. 4,000 pesos en mensuales Santa Fe, en Santa Fe. Okay. O sea, ¿está mal pagado? Estamos hablando de Es que... mal pagado. En Sí, México. exactamente. Sí. El tema de cocina entonces, está muy mal pagado, está poco reconocido. Se hizo un boom en donde todo el mundo se puso a estudiar gastronomía. Sí, Digo, yo me si es tu acuerdo. pasión, síguelo, pero No para vivir. no, Eso. está difícil. Porque aparte, muy difícil. yo no me sabía. he encontrado en muchos restaurantes que la gran mayoría de los chefs, ¿no? Por llamarlo así, son extranjeros. Y eso es lo que nos ha pasado, como dices, en ese nivel y en muchos, ¿no? De repente reconocen más al de afuera que al de aquí. Cuando tú conoces la historia de una tortilla, porque es nuestra, ¿no? Cómo viene el maíz, y a veces ellos pues, no lo conocen, simplemente cobran por la nacionalidad, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor está el problema. Y ahí hay un grave problema, pero para esto pues, siempre fui el joven en todos lados, ¿no? Siempre fui el chico. Yo me gradué de 20 años de la universidad, cumplía 21 un par de meses después, pero a los 20 años ya tenía licenciatura y ya había salido de la universidad. Entonces, para en todos lados siempre era el chico, ¿no? Me topo con este tema de realidad. Pues al final del día, cuando empiezas a trabajar, te ganas tu dinerito, empiezas tú a gastarlo, pues siempre necesitas más, siempre quieres más, y no está mal, ¿no? La verdad es que nuestra relación con el dinero tiene que mejorar más en México. Así es, tiene que verse de una manera más positiva. Exactamente. No como se ve hoy en día. Hoy en día dicen, no hables de dinero en la mesa, ¿no? No cuentes dinero, y no es un tema de ser... de poder. Ni de presuntuoso, ¿no? Ni de tener más, Así sino es. nuestra relación con el dinero tiene que mejorar para que podamos, Fluir. saberlo administrar, fluir, saber de dónde vienes, saber cómo lo obtienes, Así es. y cuánto porque también es cuánto cobras por lo que tú haces, ¿no? Que Sí. es una de las materias que debemos de tener en la universidad. No, y sobre todo porque aquí en México tienden mucho a malbaratar cualquier tipo de oficio, cualquier tipo de trabajo, ¿no? Como Claro. están los sueldos, ¿no? Por debajo. Volvemos a lo mismo, no le dan el valor al conocimiento propio, al saber Sí, claro. en dónde están beneficiando. Lo dan a mucha gente que viene y vende una historia o vende un proyecto y nos damos cuenta a nivel, te lo voy a repetir,
social, cultural, deportivo, político. Nos damos cuenta de muchas no cosas se que valora lo que te costó, o sea, Claro. no es valorado y no es visto eso como de una manera más correcta, ¿no? Como se debería de ver. Oye, Javi, y cuéntanos también un poquito más después de esto, de que nos cuentas que te fuiste a Italia, de toda tu experiencia, y entonces viene la parte, me imagino, como decides tú mismo emprender tu propio negocio. La verdad es que curioso, es una historia familiar. Mi hermano menor, él estudió finanzas. Okay. En ese entonces estaba en el extranjero haciendo una especialidad en seguros y finanzas, seguro y banca. Y entonces un amigo de la familia dice, oye, quiero emprender con tus hijos, le dice a mi papá. Me dice, no, pues es que Oscar no está, quería un tema financiero. Yo estaba trabajando en un restaurante y entonces yo digo, ok, a ver, vamos a empezar a hacer el plan. Muy estructurado, hacemos un plan de negocios, hacemos ahí lo que se necesite. Y llegó un punto en donde dicen, ok, ya necesitamos contratar a alguien para que se dedique esto al 100%. Y dije, órale, yo había renunciado a mi trabajo una semana antes. Y entonces, de cocinero, yo digo, oye, éramos 6, digo, yo puedo, ¿no? Dicen, ¿cómo? Sí, yo puedo. Ok, tú dedícate a conseguir a alguien. Digo, no, exactamente. Sí, tienes toda la razón, tú consigues a alguien. No, yo puedo. Órale, pues va. Y fue muy interesante porque lo primero que sucedió es que una gran abogada que estimo mucho, que era la abogada corporativa, agarra y dice, ok, pues yo le enseño. Y lo primero que me hizo fue, aquí está la ley y ponte a leer, ¿no? Porque era un tema financiero. Pues bueno, vámonos, me chuté la ley de crédito, me chuté la ley de seguros y fianzas, me chuté la ley de prevención del lavado de dinero, etcétera, y así logramos hacer pues, un producto, hicimos una financiera, sale la financiera y nos dedicamos al crédito con descuento vía nómina en 2012, ¿no? Digo, para esto 2012 yo tenía 22 años, ¿no? Okay. 2 años después de que me gradué, 1 año y cacho después de que me gradué. Damos crédito con descuento vía nómina, llegamos a tener un universo de más de 14,000 personas en empresas de toda la República y pues, llega el punto en donde siempre te enfrentas como un emprendedor, vas y te enfrentas al mundo real, ¿no? Una financiera pues era una competencia minúscula para un banco, pero nadie nos abría cuentas. Y si no te abrían cuentas, ¿qué hacías? Claro, ¿no? Sí. Entonces, pues, no, y aquí es, ¿a dónde te pago? ¿No? Pues a mi cuenta. ¿Y cuál es tu cuenta? Se acabó, ¿no? Claro. Y entonces, pues empecé a participar en asociaciones de financieras. Dije, yo creo que por ahí es la manera. Participé en Asofom, participé en Asocre, y empecé ahí a participar para poder tener representatividad. Claro. Al final del día eso es bien importante. Entonces ya íbamos como 20 financieras o 30 financieras con la Conducef. Okay. Y les pedíamos que nos ayudaran con los bancos para poder abrir nuestras cuentas. Y ahí es también como empecé a participar mucho en estas asociaciones. Empezaste a encontrar que podías ramificar en diferentes formas. No, y empecé a ver que pues, juntos somos más, ¿no? Sí. Y también un tema importantísimo y que lo tomen en cuenta todos es lo primero que hicimos cuando íbamos a poner una SOFOM es que pedimos una cita con el director de la Conducef. Y como es un empleado de gobierno, ¿no? Es un servidor público, y si le pides una cita, pues te la tiene que dar. Claro. Así es. Entonces, tú puedes ir como un emprendedor, oye, que quiero ser un emprendedor en telecomunicaciones. Pues ve con el del IFETEL y pide una cita. Para que te pueda... Y pregúntale, ¿qué hago? O sea, ¿y cómo ves? Y quiero hacer esto, y quiero hacer el otro. Digo, nadie es inalcanzable, ¿no? Qué bueno que comentas eso justo, Javi, porque lo de nadie es inalcanzable, porque muchas veces creo que nosotros como ciudadanos tenemos el pensamiento de, es que voy a ir y me van a cerrar las puertas. Es que yo creo que primero debes intentarlo, ¿no? A lo mejor se tiene pensado que un servidor público te va a hacer esto, pero al contrario, yo creo que un servidor público te tiene que abrir las puertas justo para que tú puedas pues consolidar tu proyecto, ¿no? Como en este caso lo comentas, Javi. Claro, y orientarte. O sea, al final del día te ayuda a orientarte. Caminarte, ¿no? No, y también todos los abogados lo dicen, ¿no? El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, poder preguntar, oye, ¿y cuáles son las reglas de la cancha? Y yo, Así es. ¿no? Así es. O sea, ¿y cómo se juega no esto? Sé, pero no te lo puedo sé. Decir cómo jugarlo, ¿no? Que es parte también de un emprendedor que dicen, oye, ¿cómo que cocina y se fue allá?
Digo, al final del día no estás cerrado, ¿no? No tienes un pensamiento cerrado y tienes más las posibilidades de dar un paso cerca del abismo, pero va a ser un gran éxito, ¿no? Fíjate, qué buen punto. La verdad es que lo hemos platicado, ¿ven? Muchas veces los jóvenes, o más los jóvenes que quieren emprender un negocio, que quieren emprender un trabajo propio, no saben por dónde empezar, ¿no? Porque al final tienen la idea, pero la idea la ven muy lejos. Y entonces, qué buen punto tocaste o qué buen tip de que se acerquen con la gente indicada, en este caso quienes representan asociaciones. Para que llegues ahí, tienes que recorrer por aquí, por acá, y entonces ya no vayan a ciegas, ¿no? Claro que en el camino se van a encontrar con mayor asesoría, pero va a ser una asesoría justa, legal, claro. Y no tantos jóvenes que quieren emprender, que de repente se acercan a gente que lo único que hacen es les sacan el dinero, les ponen trabas, no les permiten, y mismos municipios, ¿no? Que de repente les piden permisos, licencias, y les piden lo que bien decías, les piden invertir antes de tener y de ganar esa inversión. Claro. Y ahí está la parte difícil. Así es, hay que tocar puertas, muy importante para un emprendimiento como lo acabas de comentar, Javi. Sí, tocar puertas, y por ejemplo en el tema del municipio siempre hay un director, ¿no? O sea, ¿por qué? Yo siempre les recomendaría, en vez de ir con un gestor, ve y toca en la puerta al director, pídele una cita, 5 minutos, y oye, explícame qué tengo que hacer. O que me diga dónde tengo, ¿no?, que ir. O que me diga... Seguramente debe de haber un departamento que te pueda dar mayor información. Exactamente, sí. La información está ahí, está al alcance. Digo, estamos viviendo en la época con mayor información, ¿no? Somos la generación con mayor información al alcance de todos. Ahora sí. Entonces hay que aprender a preguntar. Claro que sí. Oye, Javi, y también platícanos un poquito aquí en tu integración a la COM. ¿Cómo fue que de alguna manera pues llegaste aquí al proyecto, a Movimiento Ciudadano? ¿Cómo llego a Movimiento Ciudadano? Digo, es un tema interesante. Como ven, pues me gusta participar. Llegó un punto en donde me llamó la atención la política. Muy participativo en mi círculo de amigos, en la parte donde yo ya había sido 4 años tesorero de una asociación importante en el municipio. Me invitan a ser representante de empresarios como vocal en el Consejo de Administración del Organismo del Agua de Atizapán, Zaragoza, ¿no? En Zapasa. Okay. Zapasa se administra por medio de un Consejo de Administración, en donde hay 3 vocales, uno de esos era yo, y ahí estaba con regidores, estaba con la presidenta municipal en ese entonces, Rudolf Vera, y empiezo a participar. Digo, al final del día no es que yo fuera oposición, sino que si yo iba a hacer o iba a tomar mi tiempo, porque era mucho tiempo que ponías ahí, igualmente sin dinero, no te pagan absolutamente nada. Digo, te cuesta porque ese tiempo lo puedes invertir en otro tema. Claro, tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Dirían por ahí. No, y tiempo, dinero y esfuerzo y hasta paz mental, ¿no? Sí, porque tienes que... Es lo más caro. Que es lo más caro. Tienes que votar el presupuesto, tienes que votar las reglas, tienes que votar el reglamento, y sería muy fácil ser un levantamanos, pero yo no me considero ser un levantamanos. Entonces yo me puse a estudiar, me puse a ver cómo era absolutamente todo lo que teníamos que votar. No me consideraba y considero oposición, sino que yo buscaba el bien de lo que estaban haciendo. Lo justo. Lo justo. Claro. Y si no, para mí no hacía sentido, no estabas de acuerdo. No estaba de acuerdo y preguntaba por qué. Si para mí no hacía sentido algo, pedía que el director nos los explicara. Como debe ser, ¿no? Creo que la participación ciudadana debe ser así. No estoy de acuerdo con algo, bueno, levanto la voz, pero antes de levantar la voz también me informo para saber por qué voy a levantar la voz. Exactamente. Digo, y pasaron muchos temas ahí que no voy a entrar, pero ahí empiezo a ver cómo era y cómo se manejaba un ayuntamiento. Y la verdad es que me asusté. Claro. Sí, te queremos. Y la verdad es que me asusté, le hacía preguntas a los directores que les tocaba exponer y sufrían, ¿no? Veía cómo trataban las arcas públicas de nuestro dinero y no me daba cabida, ¿no? Veía la cantidad de dinero y de recursos que se malgastaban y no me daba cabida, ¿no? Sí, claro, aparte de que ya lo sabías porque tú venías trabajando en todo este lado financiero, entonces exactamente. Ya tenías como toda la... Digo, y no estoy hablando de malos manejos y demás, nunca fui testigo ni partícipe de absolutamente nada. Que no estaba bien dirigido. Pero yo lo veía mal administrado, claro. ¿no? Mal administrado. Yo veía como alguien que llegaba y era la cabeza de una empresa, por así decirlo, de 900 trabajadores, pues no estaba capacitado, claro. ¿no? Entonces yo dije, no puede ser así como le dejamos
esto en las manos a las personas que no están preparadas, ¿no? Y que es más importante estar de acuerdo con una persona a saber hacer el trabajo. Ok, y ahí es parte importante de lo que comentas, ¿no? También de que ahí entonces está tu parte de, yo ya me había venido involucrando y creo que ahora más debo involucrarme en esta parte. Y pensaba que debería involucrarme más. Digo, me fui acercando de amigos, ¿no? Amigos, me presentaron amigos, y así llego a conocer a Rodrigo Samperio, ¿no? Nuestro diputado federal. Y es donde empiezo a ver el involucramiento de Movimiento Ciudadano. Yo había tenido acercamiento, parte empresarial, con algunos otros partidos políticos, y la verdad es que el acercamiento no había sido del todo bueno, ¿no? ¿En qué sentido? En que la cita te cuesta, ¿no? Claro. Que quieres una posición, pues cuesta, Te ¿no? cierran las puertas ahí. Exactamente. O te indican una línea de trabajo la cual a veces no la compartes y dices, ¿por qué tengo que hacer algo de lo cual no estoy de acuerdo? Justo, Exactamente. no voy a tener a gente que no está capacitada para poder sacar eso, no compartimos, y bueno, creo que a varios nos ha pasado esa parte. Así es. Entonces, esa experiencia que yo había tenido en esos otros partidos políticos, ¿no? De quieres estar en la tómbola, pues te cuesta, ¿no? ¿Cuántos papelitos quieres a tu nombre? No, pues ya tanto el papelito, ¿no? Como números de rifa. Digo, bien sabemos qué partido es eso. Y entonces, en Movimiento Ciudadano yo vi cómo se manejaban, ¿no? Donde tenías libertad, donde lo primero que te preguntaban es, oye, ¿y tu pensamiento macha con la línea del pensamiento del plan de Movimiento Ciudadano? Y si es que tú quieres participar, pues las reglas son estas, ¿no? Construye. Estas son las reglas. Y dije, órale, ¿no? ¿Y en qué momento me cobran? ¿No? Pues, Sí. Ya con lo que traías de los otros partidos. Exactamente. Lo apunto. Sí. ¿Y a qué hora me dan mi factura, no? Sí, ¿en dónde me va a costar? Y entonces, digo, al final del día, con la experiencia que yo había visto, pues me puse a investigar más. Vi que era Movimiento Ciudadano, y así es como me empiezo a involucrar. Ok, sabemos que fuiste también candidato a diputado. Sí, Cuéntanos. así es. Fui candidato a diputado Cuéntanos aquí en tu Atizapán, experiencia. Zaragoza, del distrito 16 local, en donde, bueno, yo presento mi currículum, ¿no? Presento ahí mi postura, y la decisión es que fuera yo. La verdad es que yo no me la esperaba, ¿no? Y me lo dicen 2 meses antes de empezar precampañas o campañas en 2000, ¿qué era? 20, creo. 2020. Dije, órale, ¿no? ¿Qué voy a necesitar? Y fue cuando, pues bueno, creo que las oportunidades se presentan una vez en la vida. Si es algo que te emocionaba. Otra vez, el primero que me dice que no es mi papá, ¿no? Mi papá me dice, oye, ¿qué necesidad, ¿no? O sea, uno tienes trabajo, no descuides lo tuyo, mejor ponte a trabajar. Pero bueno, al final del día... Javi Necio otra vez. Y entra Javi Necio otra vez, que sigue sus pasiones y que sigue lo que quiere hacer. Tu instinto, finalmente El es instinto. tu convicción, convicción, ¿no? Al final del día de hacer justo lo que acabas de decir ahorita, hacer un match con Movimiento Ciudadano que te dice, ¿estás de acuerdo con lo que se hace aquí? ¿Qué se hace? Lo que uno cree, y eso se diferencia. Y es ahí donde dices, yo hago lo que me gusta, lo que tengo pensado, lo que quiero ver hasta dónde puedo, porque también a veces nos ponemos esas metas, ¿no? Sí. Sabemos que son, no sé si inalcanzables, pero dices, a ver qué tanto llego, qué tan cerquita estoy de tocar esa parte, ¿no? Y yo me imagino que te pasó así. No, y parte es, oye, te quejas mucho, ¿no? Claro. ¿Ves qué está sucediendo? Involúcrate. Parte de involucrarte, digo, no todos vamos a llegar a ser candidatos o vamos a llegar ahí, pero parte de involucrarte es quiénes son tus candidatos, ¿no? Así es. ¿Quién es esa persona? ¿De dónde viene? Y al final del día, ¿qué hace? Te topas con un golpe de realidad en donde caminé todo el municipio, en donde me llevé gratas sorpresas, porque había zonas en donde, bueno, por desconocimiento decíamos, no, yo no voy a entrar a esta colonia, no a esta colonia. Al final del día caminé las colonias del Distrito 16, no me pasó absolutamente nada, conocí gente increíble, comí unos tacos de maravilla. ¡Qué Entonces, pero te topas con un tema de realidad en donde la gente está muy mal informada, ¿no? Sí, muy mal acostumbrada. La otra parte, muy mal acostumbrada, en donde esperan que si no hay algo a cambio, si no hay un regalo, si no hay un tinaco, y bueno, ¿qué me regalaste, diputado? Perdón, pero el trabajo de un diputado es legislar.
Así es. El que llegue a regalar es porque Así lo es. gastó y de dónde salió ese dinero. Exacto. Entonces, son temas bien importantes que nos va a costar trabajo, pero la ciudadanía poco a poco se tiene que dar cuenta. Así es, yo creo que la ciudadanía debe despertar esa conciencia y debe de informarse, ¿no? Sobre Al todo. final del día se van a ir acabando las cartas. ¿Por qué? Porque algo que a mí me llama mucho la atención es que los actores que se involucran en el movimiento ciudadano, los actores políticos a la gente que se integra a este partido es gente que quiere realmente hacer un cambio, no es gente que viene arrastrando, volvemos a lo mismo, gente que no vive de esto, y eso lo hace importante y diferente, ¿no? Todos tenemos un trabajo, tenemos una profesión, tenemos una carrera, tenemos un negocio, tenemos una empresa, una planta, y vienes y lo haces porque quieres un bien social. A mí me ha tocado encontrarme con ese tipo de gente, y no aquellos como los que algún día dije, ¿no? Hace un año fue candidato el que me firmó mi cartilla como presidente municipal, entonces quiere decir que toda la vida quieren estar dentro de la política porque es su manera de vivir, Porque de eso y vive. ahí está la diferencia. Claro. Sí, yo creo que ahí está la diferencia. Muy bien. Javi, pues muchas gracias por todos tus comentarios. Me gustaría preguntarte aquí enfrente de tus familiares y amigos que seguramente nos van a estar viendo, si te gustaría dar un consejo sobre toda la trayectoria que nos acabas de comentar a las personas que te están viendo, a lo mejor a los chavos que quieren emprender, o a lo mejor a las personas que quieren acercarse a la política. Bueno, yo lo que les recomendaría, y es algo muy importante, es prepárense, ¿no? Los que quieren emprender, prepárense, los que quieren emprender y saben que tienen un talento, una cosa es tener un talento y otra cosa es saber replicarlo y saberlo enseñar y que lo repliquen los demás, ¿no? Es un tema importantísimo, entonces no se dejen de preparar, no hay imposibles, mientras tengas las ganas, tengas el esfuerzo, no sucede el día de la mañana. Yo les decía, llevo en temas de mi emprendimiento 10 años, ¿no? 10 años en donde nos hemos tropezado, nos ha sucedido, nos han dicho que no, nos han dicho que sí, pero al final del día son más sís que nos. Entonces, no tengan miedo, nadie es inalcanzable, todos somos personas. Pregunten y estudien. Qué padre, pues me da muchísimo gusto estar platicando con personas como tú, Javi, tan jóvenes, con pues una trayectoria de mucha lucha, de mucho esfuerzo, bien positivos. No sé, me agrada haber tenido esta charla contigo, Javi. Espero que nos puedas hacer el honor de acompañarnos en futuras entrevistas, en futuros proyectos. Y pues bueno, no sé si tú, John, quieras hacer algún comentario. No, pues nada más igual agradecerte, Javi. La verdad es que nos conocemos ya desde hace bastante tiempo, pero hay cosas que a veces nunca dejas de conocer a las personas, ¿no? Y hoy es un ejemplo de que lo que nos has venido platicando, pues es como la otra parte del Javi que yo conocí en la calle, que justo conocí ayudando a la gente, a los niños, recorriendo, caminando hombro a hombro, pero que hoy veo y pues eres más allá que eso, ¿no? O sea, vienes arrastrando desde muy joven, desde los 20 años vienes siendo exitoso, vienes siendo perseverante y eso seguramente se va a ver reflejado mañana, pasado y toda tu vida. Entonces te deseo lo mejor, te agradezco que hayas estado aquí y bueno, pues una vez más en otro capítulo más de Tómate un juguito de naranja, vamos a brindar con sanos. Gracias, Bren, gracias, John. Gracias a ti. Salud. Nos vemos en la próxima.